Amigos, aquí estamos nuevamente con ustedes en una emisión de Norte a Sur. Damaso Jiménez, Darwin Chávez y Francisco Rojas. Les adelanto que próximamente estará con nosotros en las emisiones de Norte a Sur, de Norte a Sur, Ender Arenas, el hombre que nos acompañó también en aquellos tiempos de la pata del colibrí. Damaso Jiménez lo ha fichado, es quien ficha aquí, porque como él es del Barcelona, a él no se le van los jugadores, a él los trae. Se trajo ese refuerzo para las emisiones de Norte a Sur. Y por supuesto, nosotros hoy vamos a comentarles lo que nos parece más importante del acontecer político y mundial y nacional. Por supuesto, porque en Venezuela tenemos una gran audiencia. Queremos comentarles esos asuntos y les decimos que en Verdades y Rumores y en venezuelausa.org también usted puede conseguir fácilmente la emisión de Norte a Sur. Además que en las redes, una vez que lo colocan Damaso Jiménez y Darwin Chávez, comienzan los retuiteos y todo lo demás para que nadie se quede sin tener la opinión de Darwin Chávez y Damaso Jiménez, que todas las semanas están opinando, sobre todo la muy leída columna del señor Chávez, que el señor Chávez tiene unos tubazos y la gente me pregunta, todavía me dice, ¿quién está informando a Darwin? Y digo, pregúntenle a él, porque tiene mucha información confidencial. Y yo le dije, bueno, eso se llama Verdades y Rumores, pero ciertamente es un confidencial, porque tiene información que muy poca gente tiene. Alguien me dijo, estuve rastreando la prensa, la prensa online, y no consigo las cosas que dice Darwin. Y yo le dije, bueno, suscríbete y paga, porque el periodismo de estos tiempos hay que pagarlo porque cuesta mucho. Y además, cuando se trabaja con dedicación y esfuerzo, es necesario que la información llegue a todos ustedes. Bueno, amigos, con esto les quiero decir lo siguiente. Así como pase rasante, pareciera que terminaba la presencia norteamericana en Afganistán. Al parecer no. Al parecer no, porque todo estaba preparado para una evacuación hasta el 31 de agosto, pero al final todo se complicó, nadie sabía qué había pasado. Dicen que fallaron los sistemas de inteligencia. Trump acusa a Biden se defiende diciendo que prácticamente Estados Unidos no tenía por qué estar allí obligando a unos tipos a vivir como viven los occidentales. Pero lo cierto del caso es que fue muy rápida la llegada de las tropas del Talibán a Kabul, y eso solamente era posible mediante dos cosas. Primero, que los tipos estaban bien montados. Segundo, que tenían apoyo de la población. Sin el apoyo de la población no era posible que llegaran tan rápido a donde llegaron. Y por otro lado, que no se puede invadir para lograr que la gente cambie su manera de pensar y sus elementos socioculturales de la noche a la mañana. Es decir, las mujeres afganas ciertamente están reprimidas, pero no son los Estados Unidos los que iban con su presencia allí a lograr que se redimieran las mujeres afganas. Tampoco que asumieran una sociedad democrática como la occidental, porque seguramente manejan otros valores. Y en principio, la manera como Bush decretó esa guerra con los talibanes se debió a un hecho fortuito y muy lamentable para el mundo, que fue la voladura de las Torres Gemelas. Pero tal vez no era la guerra, sino eso que Biden dice ahora, los vamos a perseguir hasta donde los encontremos. Y encontraron al talibán mayor, que era el caballero de Al-Qaeda, el señor Bin Laden. Pero bueno, es un tema un poco para recordar que en Venezuela muchos estuvieron por un largo tiempo proponiendo que los Estados Unidos llevaran sus marines y entraran a Venezuela y depusieran a Maduro. Eso quería decir un poco para seguramente comentar un poco más adelante, pero lo importante está en que este tipo de salidas, que no incluye a la gente, pareciera que no tiene mucho futuro. Adelante, mi estimado Darwin, usted que tiene algunos temas importantes sobre el problema de elecciones, negociación y política en Venezuela. Bueno, primero haciendo un comentario en torno a su introducción, el tema de Afganistán. Desafortunadamente, Estados Unidos se suma al imperio inglés y a los soviéticos que también habían fracasado en Afganistán. Es un tema complejo, bien difícil. Afganistán es una nación con unas particularidades bastante atípicas y por eso todos han fracasado porque quieren imponer sistemas occidentales o el sistema soviético, y eso no se adapta a la sociedad afgana. Pero eso demuestra que las intervenciones militares de los Estados Unidos en este tipo de casos no son la solución. Y en Venezuela, más que una realidad, fue un sueño de unos pocos, pensar que Estados Unidos o una acción policial y militar internacional iba a intervenir en Venezuela
para deponer a Maduro, tomando en cuenta de que, bueno, todo la laraca que el señor Donald Trump armó en torno al tema. Pero para ser realistas, eso nunca estuvo planteado. Y nunca estuvo planteado primero porque Estados Unidos no quiere intervenir militarmente en una nación latinoamericana, pero además las condiciones políticas y sociales del continente no se prestan para eso, porque una intervención militar hubiese generado un efecto dominó en otros países donde ha habido estallidos sociales. En Venezuela, por supuesto, el camino hasta ahora es la salida política y electoral, la construcción de una salida política y electoral. Sobre eso se está trabajando. Se ha diseñado un protocolo diplomático bastante hermético que trata de que el chavismo no le dé una patada a la mesa, no juegue con los tiempos en la negociación y se logren los resultados esperados. El tema, por supuesto, de negociación va en paralelo al tema electoral. Cuando estamos grabando este espacio, que es el sábado 28 a eso de las 11:30 de la mañana, todavía la oposición no termina. Hay una decisión clara: participar. El G3,5, porque Guaidó no está de acuerdo. ¿Okay? Participar, pero el tema de la configuración de la plataforma de candidatura es un tema bastante complejo y al parecer lo que va a ocurrir es una mezcla de consenso con primarias. Por ejemplo, en el caso de Maracaibo, de nuestra ciudad, ya se han inscrito varios candidatos. Tengo entendido que Juan Carlos Fernández ya se inscribió, Marcos Rivero también se inscribió. Entonces, luego van a decidir y en el proceso de sustituciones se pueden arreglar ese tipo de casos. Lo importante aquí es que la oposición logre construir una oferta electoral utilizando la tarjeta de la unidad que verdaderamente atraiga a la población y se permita que el resultado del 21 de noviembre sea suficientemente satisfactorio para que la gente pueda tener un gobernador y un alcalde cercano a ellos y no cercano al régimen central. Dámaso. Bueno, voy a hablar de frente con este tema, ¿no? Obvio, un poco el de Afganistán. Sin embargo, bueno, es preocupante en cuanto a la situación que se va a generar después del 31 de agosto, que es la fecha tope, el límite, porque se prevé que va a haber fuertes conflictos violentos que de alguna manera van a incidir en el planeta, ¿no? En todas las naciones. Pero bueno, con respecto a esto, mira, es preocupante cómo se sigue vendiendo y se difumina la situación de la unidad. De verdad que la oposición, el tema de la oposición, cuando los partidos políticos, porque la oposición es un conjunto mucho más complejo, donde inclusive estamos involucrados todos, es un país con el 80% en oposición al sistema que tenemos en este momento, pero que no sabe jugar el tema electoral como se tiene que jugar, ¿no? No es posible que ante las circunstancias, sectores de repente de una cúpula de un partido, como Primero Justicia, por ejemplo, como Voluntad Popular, estén jugando en este momento a tratar de generar una matriz de opinión en la cual el tema de las regionales no es importante, toda vez que sí lo es, porque van a entrar gobernadores y alcaldes que de alguna u otra manera van a ser los cimientos para mantenerse allí el chavismo, si hay algún cambio más adelante, y solamente quieren entrar con el tema de las negociaciones por el lado del referéndum revocatorio, que no están seguros. Quiere decir esto, que solamente apuestan a lo que han apostado todo el tiempo, es al todo o nada, y siempre han perdido en el todo o nada. Entonces, es una situación bastante preocupante porque, claro, no tienen grandes oportunidades tampoco por ejemplo, en el Zulia. En el Zulia se les fue adelante Manuel Rosales, quieran o no quieran aceptarlo, el que lo quiera aceptar, quien esté señalando que le guste o no le guste ese candidato. Y entonces, bueno, después que ya habían estado negociando Maracaibo, San Francisco, Lagunilla, pues vienen ahora con una decisión tomada por la cúpula. Recordemos que esa misma cúpula fue la que decidió, después de ir a unas elecciones y a verlas, y todo el mundo se batió para conseguir el voto, para darle esa oportunidad a Juan Pablo Guanipa, que tomara las riendas del Estado, pues esa misma cúpula del partido fue la que decidió fulminantemente no aceptarlo. Y la que permitió que estuviese allí la mafia criminal que en este momento está gobernando Zulia. Entonces, luego, ahora,
quieren hacerle foco nuevamente a unas regionales porque no le interesa el tema de los estados, no le interesa el tema de las regiones y solo quieren apostar por una situación donde sencillamente quieren apostar a un referéndum revocatorio que tendrían que ganarlo para después ir a unas elecciones donde, por supuesto, tampoco se van a poner de acuerdo en cuanto a la figura del liderazgo que tiene que ir ahí para optar a unas elecciones, digamos, una especie de interinato para luego ir a otras elecciones. Entonces, bueno, esa es la situación más o menos, bastante preocupante, llama poderosamente la atención que todavía no se haya puesto de acuerdo, como dice la plataforma unitaria, no se haya puesto de acuerdo, no se haya acordado un reglamento tampoco de primarias, y que ya a pesar de que para septiembre se tiene previsto la sustitución, todavía se tiene previsto, se pueden cambiar nombres en el tarjetón, pues se están filtrando todo tipo de candidaturas que tienen o no tienen oportunidades. Porque sencillamente, bueno, por ejemplo, allí llegó el señor en Barquisimeto, no me recuerdo, el de Un Nuevo Tiempo, Luis Florido. Entonces, tratando de hacer campaña en contra del otro candidato que está allí, porque ese otro candidato también forma parte de la oposición, que lo quieran o no, que es el señor Henry Falcón. Pero eso es lo que quiere justamente el chavismo, dividir, generar abstención y tratar de generar una guerra interna que los debilite y que de alguna manera lo había señalado ya Antonio de la Cruz hace como 2 o 3 meses, en donde justamente o le cambiaban la fecha para esas elecciones regionales porque iba a convertirse en una especie de chantaje dentro del tema de las negociaciones. O sea, no podía subsistir las negociaciones y las elecciones regionales. O eran las negociaciones posteriores, unas elecciones regionales, o iban a ver qué iban a hacer, porque de pronto esas elecciones regionales no iban, sino después de un revocatorio. Pero bueno, así es la situación y justamente quien está manejando todos los hilos es el talante que está en este momento usurpando el poder. A mí me parece 2 cosas que dijo Dámaso Jiménez que me parecen muy importantes en ese sentido. Uno es, la política las regionales no son importantes. El segundo elemento fue el todo o nada como política. Y justamente de eso se trata. Da la impresión de que a la gente que vive en Caracas solo le importa Caracas y el poder que genera el Ejecutivo Nacional. Es decir, las regiones poco importan. Es decir, es la presidencia de la República donde se decide todo un Estado que de alguna manera se había venido descentralizando y había generado figuras importantes y los estados y los municipios habían mejorado ciertamente con respecto a la manera como se designaban antes gobernadores y alcaldes. Esta cuestión de que las presidenciales no valen, que las regionales no son importantes, es una manera de ver el país que ciertamente, por lo menos conmigo, no coincide. Y además de eso, yo pienso que le han colocado una cosa así como para decirle a la gente, sí, nosotros nos abstuvimos la vez pasada, pero como ahora hay unas regionales, nosotros vamos a proponer, vamos a hacer las regionales para pedir revocatorio. Vamos a ver las regionales para ver en qué medida la oposición tiene implante en la sociedad venezolana. Yo no estoy muy seguro de que ese 80% que dice ser contrario al gobierno sea ciertamente gente de oposición en términos de enfrentar al gobierno. Lo que yo creo es que había que ir a elecciones. Efectivamente, es tan cierto esto que la gente, por sus propios medios, ha ido avanzando. El hecho de que Rosales salió siendo del grupo de los 4 que no ha tomado la decisión definitiva, sin embargo, él está en campaña y es prácticamente el candidato en Maracaibo. Y primero Justicia. En el Zulia, perdón. Y en Maracaibo hay otras figuras que ya también, siendo de los partidos de los 4, también están participando. Es decir, que hay una situación muy extraña, verdaderamente extraña. Es el 29 se cierra el periodo de inscripciones. Yo no estoy seguro que si ese día, pero a lo mejor lo corre un poco más. Pero ¿cuándo toma la decisión? ¿Cuándo se toma la decisión política? Es la preocupación que me asalta hoy, porque da la impresión de que algo está haciendo que las cosas se entorpezcan. Por otro lado, eso del todo o nada en política, en estos tiempos no camina. Esa es la misma consigna. Cese a la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. No, señora, aquí hay que ponerse en el lugar de los que tienen claro que al chavismo no se le puede sacar por las armas y tampoco se puede derrotar políticamente quitándoles todo. Hay que entender que ellos van a seguir teniendo una presencia política importante en el país.
Y si ellos quieren salir, tendrán sus razones, como las debe tener la oposición, que la principal razón es entender el drama que viven los venezolanos. Si esas cosas no están claras para los políticos, nosotros, por mucho que hablemos, por mucho que le digamos las cosas, no vamos a caer nuestras palabras en un pozo, en bolsillos rotos, porque efectivamente nadie las toma. Ahora, esta es una opinión que tiene apoyo en muchos sectores del país. Incluso, según me contaron, tiene apoyo en sectores que no son institucionales de la Fuerza Armada, sino que están viendo que la situación se deteriora cada día más y que ellos preferirían otra situación. No estoy diciendo que sea toda la Fuerza Armada, pero sí un sectores importantes que están apostando un poco a una salida que se pueda lograr en esas negociaciones de México y las que se han venido dando anteriormente. Yo no quiero abundar más en el tema para lograr que Darwin y tú vuelvan otra vez a tener una nueva ronda de opinión para que nuestra audiencia tenga más o menos claro qué es lo que nosotros estamos pensando al respecto. Ahora, yo creo que si bien es cierto las elecciones regionales y municipales de noviembre no son la solución de fondo, es un paso importante. Claro. La solución de fondo va a llevar tiempo. No hay una salida mágica, no hay una salida inmediata. Pero además esa solución debe entenderse que va a derivar en una coexistencia en el poder. No estoy hablando de cohabitación. Son dos cosas absolutamente distintas. Lo que ocurría en la Cuarta República era coexistencia. Existían partidos políticos, luchaban por el poder y tenían acceso a los diferentes cargos de elección popular. Cohabitar es generar, por ejemplo, un gobierno integrado entre oposición y chavismo, y eso no va a ocurrir. Entonces, aquellos que creen que hay que erradicar al chavismo como si fuera la plaga del siglo XXI, en parte estoy de acuerdo, son una plaga, pero no lo vamos a poder exterminar. No se trata de fumigar y matar a todos los chavistas, eso no va a existir. Como decía el profe, hay que entender de que el chavismo seguirá siendo una realidad en Venezuela. Una realidad fuerte, una realidad medianamente fuerte o una realidad débil, eso lo dirá el tiempo. El chavismo se ha consolidado muchísimo en el poder porque está en el poder. Hay que tomar en cuenta eso. Entonces, el poder porque tienen dinero, tienen su propio pozo petrolero y ahora sus propias zonas mineras para alimentar su actividad política. Hay que verlos posteriormente cuando no estén en el poder, porque eso puede ocurrir. Entonces hay que tener claridad de que no hay una solución inmediata y que la solución que va a llegar nos va a costar unos 2 años, 3 años aproximadamente para construirla y no va a concluir con una exterminación total del chavismo. El chavismo seguirá siendo una realidad en Venezuela por mucho tiempo. Los que estén pensando en la aniquilación completa, por supuesto, siguen soñando con pajaritos preñados, como decimos en Venezuela. Entonces, aquí hay que tener claro que la vía electoral es la vía. Hay que ir a las elecciones del 21 de noviembre lo más unido que se pueda, aprovechar las ventajas de la tarjeta de la unidad que va a permitir crear esa campaña paraguas donde todos se van a cobijar en esa tarjeta para luego tener la fortaleza y solicitar el referéndum revocatorio a partir de enero del 2022. Pero en paralelo, aprovechar la oportunidad de la negociación, que es la única salida que yo veo por ahora. Si alguien tiene una salida distinta, que me la explique, a ver si es lógica. Damaso. Bueno, el chavismo siempre va a jugar rudo y sucio, siempre va a jugar rudo y sucio, y siempre va a mentir, y siempre va a decir, por ejemplo, que va a suspender las inhabilitaciones y luego va a inhabilitar nuevamente. Siempre ha jugado de esa manera, pero eso no quiere decir que no, que caigamos en la contradicción y que caigamos en la trampa justamente de esa narrativa, porque va a jugar sucio, incluyendo la comunicación que mantiene y el trabajo que mantiene a través de las redes y el trabajo de decepcionar a las personas, porque si algún problema tenemos dentro del factor opositor, estoy hablando de partido, pero estoy hablando de todo aquella alma que se niega a aceptar
verticalmente, como si fuese una cualquier Erika Farías bueno, mira, tú tienes que renunciar porque nos da la gana, tienes que renunciar porque esos son órdenes de un partido bolchevique. Nosotros no, así como los de Kabul no aceptan la democracia, nosotros no aceptamos esas imposiciones. Entonces, es una situación en la cual para hacerlo tenemos que organizarnos, no nos podemos organizar, no tenemos esa capacidad de organización y ni siquiera estamos preparados para hacer por lo menos un reglamento de primaria en la que se señala que si yo pierdo, pues yo voy a apoyar al candidato. Ahora me enteré que hay como 5 o 6 candidatos para Maracaibo. Por la oposición, está Juan Carlos Fernández, Pablo Pérez, Rafael Ramírez, Marco Rivero, etcétera, etcétera, una fila pues completamente de candidaturas que todas tratando de tratar de rebanar la credibilidad del otro. Entonces, bueno, es una situación y la reputación bastante complicada. A ver, ¿qué pensamos? Bueno, mira, fíjate, el mismo chavismo está haciendo limpieza, ¿no? Y yo preguntaba en estos días a alguien que conocía justamente la manera como se mueve el chavismo. Mira, ¿por qué eso no sucede? ¿Por qué Erika Farías? Bueno, porque Erika tuvo una de las peores gestiones históricas en Caracas. Bueno, pero la de Omar Prieto también es una de las peores gestiones históricas en el Zulia. Pero Omar Prieto tiene el poder dentro de la plataforma partidista y lo demostró y lo ganó. Y bueno, y así se va a mantener. Entonces, esa debilidad que tenemos a la hora de la concepción de que a lo que nos tenemos que enfrentar, hace justamente que, a ver, vamos a tener 4 años más de uno de los pésimos administraciones de la historia en el Zulia, que ha destruido y ha prácticamente arrasado con la economía y con todo en esa entidad, solamente porque la brutalidad política no nos permite visualizar que, como dice el profesor y como lo hemos escuchado a Darwin, es poco a poco. Es decir, primero tenemos que lograr espacios políticos en las alcaldías, en los municipios, en las gobernaciones, poco a poco hay un referéndum revocatorio, ir ganando espacios, saber que vamos a perder en otros y tratar de acomodarnos de tal manera que sea una visión clara la que nos permita de alguna u otra manera volver a alcanzar el poder, porque estamos como las tribus chiitas y las diferentes tribus que hay allí, pues ahorita se me fueron el nombre de algunas de ellas. Los sunitas. Los sunitas, que bueno, mira, unos tienen el poder en un momento y matan a los otros y estos tienen el poder en un momento. Eso no puede ocurrir con nosotros, eso no puede ocurrir porque tenemos que convivir con una gente con la cual estamos de desacuerdo ideológicamente, pero que de alguna otra manera tenemos que tratar de alcanzar los derechos que nos corresponden, como por ejemplo, que podamos obtener nuevamente la posibilidad, bueno, para algunos, de convivir en una cuestión que no sea el infierno en lo que han convertido el país. Uno dice que a pesar de que Luis Vicente León diga que el 50% pues está feliz de vivir allá en Venezuela. Yo voy a terminar, voy a hacer una intervención corta porque ya estamos casi sobre la hora, pero para decir lo siguiente. Primero, uno de ustedes dos, no me acuerdo si fue Damaso Darwin, habló de que Guaidó no está de acuerdo con las elecciones. Él tendrá sus razones. Ahora, de bulto se nota que posiblemente sea así, tendrá sus razones. Y por otro lado, el chavismo juega rudo, juega sucio, porque aprendió a jugar sucio y a jugar rudo, porque le ha dado dividendos, porque la oposición no ha podido entender cuál es el juego del gobierno. Cuando la oposición entienda cuál es el juego del gobierno, en esa medida podrá diseñar política de mejor sentido y mucho más efectiva. Y por otro lado, yo lo que creo es que de lo que se trata es fundamentalmente de poner en vigencia la constitución que tenemos, que no es la mejor, pero es una constitución que norma, que regula las relaciones entre todos nosotros y sobre todo someterse a la constitución. Eso es lo principal, que como lo llama Darwin, que es una coexistencia. Claro que es una coexistencia, no es que nos vamos a poner de acuerdo para mandar juntos, no, pero a lo mejor lo que puede resultar de todo esto que va a estar ocurriendo es que poniendo en la constitución en primer lugar, en esa medida, todos nos sujetamos a ella y incluso el chavismo pudiera gobernar sin una mayoría parlamentaria y sin poder hacer lo que hasta ahora viene haciendo. Hay que rescatar las instituciones, el tejido institucional en Venezuela, poniendo en vigencia la Constitución. Eso parece una tontería, pero no lo es. Eso resume casi todo lo que tenemos allí, pedido como propuesta para los negociadores, pero desgraciadamente así no ha sido entendido. Quería pelear, en un principio pelea por el CNE y ahora pelea por la Constitución. Nosotros lo que queremos es que se aplique la Constitución. Eso lo puede aprobar cualquier país en el mundo de esos aliados que tenemos, pero es por eso no se pelea. Se parece que se pelean por otras cosas más pequeñas.
que de alguna manera... Más pequeña pero metálica. Bueno, en algunos casos metálica, ahora después fue de plástico y ahora es pura transacción palpable. Ahora el dinero en metálico ya pasó de moda, ahora es digital. Ahora es digital. Entonces, el bolívar digital. Yo no pienso mal, pero a veces casi que tengo razones para pensar mal. Yo no pienso mal, pero tengo razones para pensar mal. Ahora, ya que Darwin dijo eso y nos quedan unos breves minutos. A ver, ¿por qué esperar hasta el último momento para decidir si, por ejemplo, Guaidó considera que se debe participar en las elecciones y qué argumentos hasta ahora ha dado? Bueno, el tema de ¿por qué no se terminan de poner de acuerdo? Porque hay una realidad. Me lo decía un amigo con el que conversé, que está en Caracas en oposición. No, hasta hace, no sé, 3, 4 semanas no queríamos ir a elecciones y ahora vamos a elecciones. Entonces los que no querían ir a elecciones, ahora todos tienen candidatos. Y aquí ya, por supuesto, se ha dificultado ponerse de acuerdo, como es normal, porque la oposición, como tú lo decías, Damaso, es una composición variopinta. Hay liderazgos que se disputan el mismo estado o los mismos municipios. Por supuesto, ha sido complejo. Yo ni me espanto ni me preocupo por eso, porque para mí eso es normal en la discusión política. El tema Guaidó, ¿por qué? Porque Guaidó lo que quiere es prorrogar el gobierno interino. Incluso hay quienes me informan que Guaidó está jugando a que no haya resultado de las negociaciones este año. Porque recordemos que el 30 de noviembre se vencen los beneficios legislativos aprobados por el Congreso de Estados Unidos y que es lo que ha permitido sostener el interinato. Entonces Guaidó no quiere, pero en voluntad popular el sector de Leopoldo sí quiere participar. Entonces eso ha sido una discusión que tampoco es, o sea, yo de verdad yo no lo veo como algo grave ni preocupante, es normal dentro de la política y sobre todo por el escaso tiempo para designar todos los candidatos. Yo creo que ya eso debe estar surgiendo a última hora. Repito, este programa fue grabado el sábado. De pronto, cuando ya usted vea este programa, ya la oposición hizo sus anuncios, presentó sus candidatos, se postularon y el proceso va más o menos normal. Ahora, por ejemplo, fíjate este caso, ¿no? Un breve inciso. Bueno, la situación de Primera Justicia, porque Borges ahora, el sector de Borges, veo que está reacio a la participación. Capriles está metido, hasta los tuétanos allí. Entonces, de alguna otra manera, va a terminar quebrando la justicia amarilla, ¿no? Bueno, amigos, yo creo que estamos llegando al final, pero solamente quiero dejarles a ustedes la inquietud siguiente. El corruptible de Lula, el que recibía regalos de los contratistas que contrataban, con los constructores que contrataban con el Estado brasileño, ha dicho una cosa fuerte, que quizás lo excomulgue del foro de Sao Paulo, que digo lo siguiente: Bolsonaro es peor que Maduro. Es verdad, chicos, que yo hay estas cosas que oigo todos los días. No, cada quien se vende, cada quien se vende. Sí, es verdad. Mira, marketing personal. Ahora, pero te digo lo siguiente: ¿qué irá a decir Maduro de Bolsonaro ahora? Te digo, de Lula. ¿Ah? ¿Y qué? De Lula no, del amigo, del pana Lula. Del pana Lula. Es como, por ejemplo, que Díaz-Canel un día esto termine y dice: nosotros somos represivos y bandidos, pero no tanto como Maduro. Es increíble, ¿no? Mira, el mundo, amigos. Bueno, nos tenemos que despedir, mis estimados contertulios, porque el tiempo se nos agota por el día de hoy. Ya usted sabe, como dijo Darwin Chávez, probablemente cuando esta emisión de Norte a Sur esté ya en el aire, haya habido algunos acuerdos que nosotros no pudimos considerar hoy, pero de todas maneras la semana próxima les seguiremos hablando a esto, porque este es un tema verdaderamente importante, no por recurrente, sino porque ciertamente es una gran preocupación. La semana que viene tenemos un anuncio de un nuevo integrante o posiblemente o qué. Seguro que va a estar un nuevo integrante. Dígale usted quién usted que es yo sé que el señor Arena pues ya es un migrante y bienvenido a la diáspora. A la diáspora venezolana. Y bueno, uno de tantos, porque son muchísimos, cada vez todo empeora, ¿no? En Venezuela, o sea. Pero lo que sí se puso de manifiesto es que los colibríes vuelan y vuelan lejos. Quedan unos allá. Pero bueno. Uno solo. Sí, porque Ángel Monaga está allá en Miami. Monaga está en Miami, sí, muy cerca de donde estoy transmitiendo ahora. Amigos,
ahora sí se nos acabó el tiempo. Gracias a Damaso Jiménez, gracias a Darwin Chávez. Fue todo por hoy. Y esperen que la próxima semana tenemos anuncios importantísimos porque Venezuela da para eso y mucho más. Bueno, muchísimas gracias.